a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, toda nación ve su gloria. Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Así es. Jerusalén oyó y se alegró, y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia, oh Señor. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Mire el consejo tan lindo, ¿no? Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Amén. Y mientras leo este capítulo, recuerdo que en estos días estamos leyendo Daniel, ¿no? Y si ven tan linda esa actitud de ellos, tan radicales, tan obedientes a Dios. Y estoy aquí recordando eso porque dice que todos los que se inclinan, dice, todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. ¿Sí ve? O sea, cuando nosotros le damos a Dios el lugar, y yo leyendo ese capítulo de Daniel decía, ¿qué tal que en este tiempo nos volviera a pasar eso mismo? Pensaba yo, ¿no? ¿Cuántos cristianos en este tiempo se doblegan delante de esa imagen y lo adoran por miedo a muchas cosas? Porque no hay esa convicción de verdad de corazón de saber que Dios es el único Dios y que no importa si me maten, yo no me voy a doblegar ante algo que no es mi Dios. Esa radicalidad de esos tres hombres, ¿no? Yo decía, Señor, danos ese amor por ti, danos ese compromiso, que así veamos que nos toca morir, pero te prefiramos a ti, Señor. Y aquí estamos viendo eso, ¿no? Dice que los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Dios es supremo en toda la tierra. Por eso él tuvo que reconocer, ese rey después tuvo que reconocer que todos adoren al Dios de Daniel, que todos se dobleguen y que todos lo honren. Qué lindo, tenemos que de verdad ser así, de verdad que el Espíritu Santo nos ayude a ser así, amorosos con el Señor, respetuosos, dándole el lugar a Dios que se merece Dios. Porque es que a veces, como vemos que Dios es tan paciente, tan misericordioso, Él es compasivo, entonces es como ese hijo malcriado, ¿no? Abusa de ese amor de Dios tan grande y abusa del amor de su padre y loquea y hace locura, porque cree que toda la vida va a estar así. Pero mire que va a llegar un día en que el Señor dice, no más, hasta aquí se acabó el problema. Bueno, oremos al Señor y démosle gracias. Padre, te damos gracias porque eres majestuoso, porque eres poderoso, Señor. Tu palabra dice que la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono, Señor. Tu palabra dice que las montañas se derriten como cera delante de ti, Señor. Tú eres el Dios de toda la tierra, Señor. Que los cielos proclaman tu justicia y que toda nación va a ver tu gloria, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, porque eres el único Dios que merece ser honrado. El único Dios que merece que nosotros doblemos nuestra rodilla, doblemos nuestra cerviz, humillemos nuestro corazón, porque tu palabra dice que cuando tú oyes y ves esa actitud, tú levantas a tu pueblo, tú exaltas por encima de todos los dioses al que te ama, al que te obedece, al que es justo, Señor. Gracias, Dios mío. Tu palabra dice que tú rescatas del poder de los perversos al justo. Esta noche estamos aquí amparados por tu justicia, no por nuestra propia justicia, Señor, sino por tu justicia, Señor. Gracias porque en tu justicia somos justos, Dios. Gracias por este día que nos regalaste. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque podemos venir a este lugar a adorarte, a exaltarte, a proclamar que eres el Rey, que eres el Señor, que el Dios que hizo los cielos y la tierra
habita en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Y nos gozamos, Señor, de saber que te agrada que te cantemos. Gracias, Padre, en esta noche te damos a ti esa bienvenida, Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. Nos amas tanto, Dios mío, porque nos cuidas como a la niña de tus ojos, porque nos corazón, lo más íntimo de nuestra alma, Señor, para que aprendamos a amarte más y más, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Preparemos el corazón, iglesia. Cada vez que recibimos una palabra, una predicación, una enseñanza, de verdad que estamos siendo desafiados por el mismo Dios. Estamos siendo alimentados por el mismo Señor. Estamos siendo animados y consolados también por nuestro gran Dios. Que cada palabra que recibamos aquí la vayamos a poner en práctica a casa. Bueno, Señor les bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios los bendiga a todos, bienvenidos esta noche. Qué lindo encontrarnos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Si hemos aprendido algo de las cartas del Nuevo Testamento, bueno, lo importante no es tanto aprenderlas, sino ponerlas en práctica, ¿no? Hay ambas cosas hay que hacerlo, ¿no? Entonces damos gracias a Dios por este tiempo y sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que Él nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. Amén. Bien, iglesia, vamos a ir directamente ya al estudio de la segunda epístola de Pedro, donde hace 8 días vimos cómo Dios está obrando, cómo Dios está ayudándonos a entender, a aprender de la palabra de Dios. Y hablamos de que el escritor de esa segunda epístola era el apóstol Pedro, ¿no? Simón Pedro, como lo dice en el versículo 1, verso 1. Y que su fecha más o menos fue alrededor del año 66 después de Cristo, un poco después de la primera carta que él escribió, pues escribió la segunda. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Vimos una parte interesante que es un bosquejo que tiene todo ese libro y que tiene exactamente 6 puntos, ¿se acuerdan? Vimos la adicción a las gracias cristianas da seguridad, la autoridad de las escrituras es confirmada por la profecía cumplida, la apostasía es introducida por falsos maestros, la actitud tocante al regreso del Señor y la agenda de Dios para el mundo, y por último la amonestación a los creyentes. Y comenzamos con la primera, ¿cierto? La adicción de las gracias, donde empezamos a ver verso por verso. Vimos verso 1, 2, 3, 4, 5 al 7 y luego el 8 y quedamos ahí, en el 9, ¿verdad? Hablando de la esterilidad y falta de entusiasmo que puede conducir a la condición donde el creyente olvidará que ha sido salvado. Tremendo, ¿no? Cuando pase eso en una persona, uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ir terminando estos versículos. Recuerde que el primer capítulo tiene 21 versículos y vamos a ir al capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro, sí. Estamos en esa carta estudiando toda esta parte. Él es de un repaso general desde lo primero. Es interesante todo lo que hemos visto acá. Vamos a leer el versículo 10. Si alguien quiere empezar a leerlo, me colaboran con la lectura. Y yo les voy diciendo, después de que lo lean, de qué se trata, lo más importante, ¿no? De cada versículo. Dice así Reina Valera, nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Amén. ¿Quién la tiene en la versión Reina Valera? Quiero que me la lean en la Reina Valera. Si la tienen ahí, porque yo tengo la misma traducción, que es la misma de la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera.
Amén. No bajé mi Biblia Reina Valera, a ver si me olvidó. ¿La encontraron o no la encontraron? Uno. Pero la vamos a leer en la Valera, no en las otras. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok. ¿Qué es lo importante de ese versículo? Lo importante de ese versículo, como dice ahí, es procuren hacer más firme su vocación y su elección. ¿De qué está hablando esto? De nuestra vocación y elección. Nosotros fuimos llamados y nosotros elegimos a nuestro Dios, ¿cierto? Elegimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, es posible creer en la seguridad del creyente y no tener seguridad de la salvación. ¿Ve? Entonces, hay gente que usted le pregunta, ¿usted seguro que usted es salvo? Yo no sé, no entienden exacto. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está dando un consejo. Dicen, procuren hacer más firme su vocación, su elección, porque puede ser que el creyente esté seguro en algo, pero no tiene segura la salvación. La seguridad del creyente, escuchen esto bien, es objetiva y la seguridad de la salvación es subjetiva. ¿Sí ve? Entonces, es importante entender esto, ¿no? Voy a repetirlo. La seguridad del creyente es objetiva. ¿Cuál es la objetividad de esa seguridad de un creyente? ¿Cuál es? ¿Se acuerda que lo hablamos hace 8 días más o menos? Sí, pero ¿qué es el objetivo de un creyente? La vida eterna. ¿Se acuerdan? Ahí lo vimos. La vida eterna es el objetivo del creyente. La seguridad de la salvación, ¿por qué decimos que es subjetiva? ¿Por qué? Claro, la vida eterna es diferente. La constancia es la que usted hace como creyente de buscar a Dios, de leer la palabra, de buscar las cosas de Dios. Esforzarse, exactamente. Recuerden que es esforzarse. Sí, léalo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien. Mira, acá lo deja bien claro. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense Amén. por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. Noten que la vocación es el llamado. Ahí lo está diciendo clarísimo. Claro, la vocación es el llamado. Por eso les digo que la Nueva Traducción Viviente es una versión muy al contexto actual. Exacto. Entonces, por eso dice que la vocación es un llamado y que la elección, o sea, la elección que usted tuvo desde un principio de recibir a Jesús en su corazón, usted tiene que esforzarse, como dice ahí. ¿Cómo es que decía? Léemelo otra vez. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar O sea, si realmente forman parte de los que han sido llamados y elegidos. eso nos está diciendo a cada uno de nosotros. Yo tengo que comprobar si realmente yo fui llamado y si tengo la convicción de que Dios me eligió del mundo. Mira que yo hoy mandé a ver acá, precisamente por eso. Porque es una puerta que está cerrada y otra persona al otro lado está llorando y diciendo, ábreme Señor, ábreme Señor. Y le hace cuentas a Dios, ¿no? Yo iba a la iglesia, yo ayunaba, lloraba. Por favor, dame una oportunidad. Y la puerta nunca se abre. Amén. Y sale el versículo donde dice que él no va a abrir la La puerta. parábola de las 10 Entonces vírgenes. yo creo que aquí está diciendo esto donde dice, esfuércense por comprobar si realmente, porque mucha gente, como tú dices, no puede estar yendo a la iglesia y creer que ya son salvas por eso, pero no van a ser salvas. Sí, podemos creer que es posible la seguridad del creyente, pero no tener la seguridad de la salvación. Y eso es tremendo. Eso nos confronta a cada uno de nosotros frente a Dios, ¿no? Porque yo tengo que estar seguro que Él me llamó, pero también tengo que estar seguro
que Él me eligió. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos vivir doble vida. Usted puede ser que está, sí, me gusta el cristianismo y simpatiza y viene y adora a Dios y levanta las manos y da sus ofrendas y todas estas cosas que hace normalmente un creyente. Pero, ¿qué de su salvación? ¿Sí? La oración es por salvación de las personas, ¿no? Porque la persona puede pasar por aquí y pararse en la puerta y decir, ay, sí, tan bonito, y se queda un rato y canta y también desde la puerta. Pero se va y ¿qué? ¿Es salva? No. Hasta que ella no decida entrar y hacer una oración de arrepentimiento genuino, verdadero, y empezar a caminar con Dios. Ahí sí. Dice, oiga, sí, yo ya fui salvo, ahora sí, voy a seguir. Exactamente. Ok. Bien, ahí vamos bien. Vamos a leer verso 11 y 13. Por favor. Sí, ten tú la Reina Valera ahí porque este estudio está más basado en la Reina Valera y después 11, 12 y 13. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, que aunque vosotros lo sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. ¿Es al 13? Sí. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí en estos versículos del 11 al 13? Pedro se sintió llamado a estimular a estos santos, ¿cierto? ¿Santos quiénes son? Nosotros, ¿no? O la iglesia. A estimular a estos santos a crecer en la gracia. Mire que una de las cosas que él tenía muy claro era, ustedes tienen que crecer en la gracia. ¿Sí? Y por eso se acuerda que hace 8 días vimos que esa es la adicción a las gracias cristianas. Cuando somos adictos a las gracias cristianas, entonces nos da seguridad. ¿Se acuerdan? Y hablamos de la virtud y hablamos del conocimiento, de las preciosas promesas. Y cada vez que estamos viendo el capítulo 1, vemos que habla de la palabra conocimiento, conocimiento, conocimiento. Él está diciendo, ustedes tienen que conocer más al Señor. Ustedes tienen que caminar en la gracia de Dios. Y eso es lo que Él está estimulando a los creyentes a hacerlo, para que caminen en la gracia, para que sean estimulados a crecer en esa gracia y para que no les tome los años o la senilidad, que es ya el tiempo, la vejez, ¿sí? Que puede sobrevenir a una persona espiritualmente. ¿Ve? Entonces es interesante lo que Él nos está diciendo. Estimúlense, o mejor, los estimulo a que crezcan en la gracia. Verso 14. Bueno. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré. ¿El 14? Sí, Señor. Ok. Claro. Ahora léanlo en la Reina. Dice, y sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pedro. Y mire que aquí, terminando esto de las adicciones de su gracia, el verso 14, según la tradición, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque él no se sintió digno de ser crucificado en la misma forma que su Señor. Que murió Jesús. ¿Ustedes sabían que eso lo dice la Biblia? Sí. Vamos a leerlo. Juan 21, lean. Alguien que Juan 21, 18 y 19. El Evangelio. Juan 21, 18 y 19. Usted le estaba hablando de su muerte, ¿no? Yo ya voy a estar casi para ser crucificado. 21, 18 y 19. Sí. Y aquí está subrayado. De cierto te digo, cuando eras más joven, que te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro, y te llevará a donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender con que la muerte
había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Léele otra vez. El 19. El 19. Despacio. Esto dijo, dando a entender que... ¿Qué? Sí. ¿O de qué? No, que... ¿Qué? Bueno. Sí, ¿Sí? que... De qué, como diciendo, con qué muerte había de glorificar Ah, ¿con qué? a Dios, con qué muerte. Sí. Y dicho esto, añadió, sígueme. Crucificado. Así iba a morir Pedro. O sea, él ya lo sabía, él ya entendía que cuando llegara el fin de su tiempo, él iba a ser muerto como extendiendo sus brazos y crucificado. Pero ¿sabe qué pasó? Él dijo, no, yo no quiero morir como mi Señor. Más bien, crucifíquenme a mí, pero al revés. Juan 21, Juan 21. 18 al 19. Juan. Pero es que es el Evangelio. Es el Evangelio de Juan. ¿En qué versión está ahí? El libro de Juan. Búsquenla en la Biblia Reina física. Valera. No, en la física, un momentico. Sí, hay otra. A ver cómo dice ahí. A veces hay partes donde, por ejemplo, en la versión tiene eso. A veces ellos quitan una parte y se la añaden al siguiente capítulo. Eso es lo que pasa en esa versión. Por eso les digo que la nueva traducción sí es casi que igual a la Reina Valera, pero en el lenguaje actual, en el lenguaje de ahora. Y la palabra de Dios para todos también, sí, muy completa. Esa es muy buena también. Tratemos de mirar a ver cómo dice ahí, si lo tiene. Si no tiene esos versos ahí, vamos leyéndolo acá. Mientras ahorita lo consigue, ahorita la va a leer en la nueva traducción. 19 dice, Juan 21, 18 al 19, ok. te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Vea, ¿sí ve? Es más claro aquí. Y ahí está hablando que ¿quién dijo eso? Jesús. ¿Y de qué está diciendo? El versículo 19 está dando la respuesta de qué Sí. forma iba a morir el apóstol Pedro. Claro, ahora sí está ahí. Sí, es que por eso no confío yo en los celulares. En el celular. A veces pasa eso, les recortan. Sí. Cuando eras joven te vestías e ibas donde querías, Sí. pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Amén. Es clarísimo. Y vea que Jesús le está diciendo, tranquilo Pedro, tú vas a morir como yo morí. Pero mire lo que Pedro dice. Dice, la tradición de las escrituras, la tradición de la historia, está hablando de que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Yo creería, es una hipótesis que tengo yo, que Pedro dijo, sí, yo quiero morir como el Señor Jesús, pero no me crucifiquen así, sino al revés. Porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Mire hasta dónde quería honrar la muerte. Porque ese iba a ser su sacrificio también de morir como murió Jesús. Pero dijo, no, yo no merezco morir como Él. Póngame hacia abajo más bien. Entonces es a la cabeza hacia abajo. Imagínense esa crucifixión. ¿Eh? Peor. Más duro todavía. Se bajan al cerebro, sí. Bien, hasta aquí, hasta el versículo 14, habla de las adicciones de las gracias cristianas, ¿cierto? Ese fue nuestro primer punto. Miremos el segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? A ver si ustedes lo anotaron. Yo quiero saber si sí lo anotaron o no. El segundo punto. Sí. Ok, el número 2. O sea, digamos que ese es el segundo punto del bosquejo de toda la carta de Pedro. Entonces, el punto 2 dice, la autoridad de las escrituras es confirmada por la profecía cumplida. ¿De dónde a dónde va esto? Ok, entonces ya miramos del 1 al 14. Ahora vamos a mirar el capítulo 1 del verso 15 al 21. Y vamos a mirar verso por verso, ¿ok? Entonces, verso 15. Miremos de qué habla ese verso 15.
en las Escrituras. ¿Tú no estuviste hace 8 días? Ah, bueno, entonces después te adelantas, porque si no aquí después le decimos cómo se va. Dice así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16. Porque No, vos... solamente 15. Ah, listo. ¿De qué está hablando el versículo 15? A ver, tú que lo leíste, ¿qué piensas ahí? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ok. ¿De qué está hablando ahí ahorita? ¿Cómo está en esa versión? ¿La tienes ahí? Sí. No, es que el Señor le está diciendo que después de que no se le, como que no se les olvide, ¿no? No, pero ahí hay una palabra clave. Yo procuraré, dice. Diligencia. Después de que me haya ido. Ahí habla de qué? Con diligencia. De la partida. Yo también procuraré con ¿Cómo? diligencia después de mi partida. ¿A dónde? Entonces está hablando de una partida. ¿Qué significa cuando uno parte? Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Cómo se llama? Un éxodo. Ah, ya. Entonces él está hablando de su partida, de su éxodo. A la luz, porque él está hablando ahí, a la luz de su muerte cercana, Pedro llama la atención sobre lo que debe ser recordado. ¿Sí? Ahí lo está, y lo leíste muy claro en esa versión. Lo está recordando. Entonces está hablando de su partida. Ahora sí leemos el verso 16. Habla de un subtítulo donde dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. No, ¿se acuerdan que no vamos a leer títulos? Solo vamos a leer porque no todas las versiones traen los mismos títulos. Ah, bueno, listo. Solo los versos. Ok. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, vuélvalo a leer desde el principio despacio. Es que por eso es que la versión Reina Valera, como es tan española y habla de os, de decís, de veis, entonces a veces si uno no lee exacto, pierde el sentido de lo que dice el versículo. Léalo Porque- despacito. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. 16. ¿Sí ve? Voy a leerlo aquí en la nueva traducción y verá. Miren lo diferente que nos lo da a entender. Es que a veces uno leyendo la Reina Valera como que ese españolete, como dicen ya, es para los españoles. Ellos lo entienden más que nosotros. Se despista. Pero mira lo que dice la traducción. Dice, no, pero no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Y a quién está involucrando ahí, por ejemplo? que son testigos de que vieron a Jesús. Que lo vieron. Claro. ¿Ustedes se acuerdan? Exactamente, cuando ocurrió la transfiguración, que Pedro... ¿Y quién estaba con Pedro? Juan. Juan y Jacob. Juan, Jacob y Pedro eran tres, los más íntimos de él. Entonces él se los llevó a un lugar y les mostró su gloria. Tan tremenda esa gloria. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Que él dijo, ay Jesús, esto está tan bonito acá, hay calorcito. Esto está muy bonito. ¿Por qué no hacemos 3 chocitas? 3 casitas, uno para ti, uno para Elías, otro para... Y de una vez ya les estaba haciendo una chocita a cada uno, ¿no? Para que se quedaran ahí. ¿No? Qué bonito, ¿no? Ya se imaginó. Sí. Pero si ven, lo que está hablando también este versículo, que es muy importante, porque estamos hablando en el segundo punto de lo que la Escritura confirma de la profecía cumplida. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Como dice ahí, como habiendo visto con nuestros propios ojos su maldad. ¿Sí ve?
¿Cuándo tuvo lugar esto? Pues el próximo versículo o los próximos versículos lo explican. Así que vamos ahí pasando de versículo en versículo. Entonces ahora vamos a leer 17 y 18. Sí, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer el versículo 17 al 18. Sí, ahorita la leemos. Vamos a leerla ahí también. Es bueno. Sí. Dice, nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo en la montaña sagrada oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Amén. Gracias. Y ven, miren lo interesante. Ahora vamos a leerlo en otra versión. A ver, léelo en la palabra de Dios para todos, Maricel. Sí. Dice, dice, esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento. Ajá. Dios los ha destinado a un lugar en la No. ¿Qué estás leyendo? Segunda de Pedro. 1. Pero es que estaba leyendo las dos, perdón. 1, 17 y 18. Sí, ¿qué está pasando? Nos Perdón. fuimos ya para otro lado. Él recibió honor y gloria Exacto. cuando escuchó la voz de Dios, Padre, el grandioso y glorioso, diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. Amén. Está hablando de la transfiguración. ¿Se acuerdan de ese episodio en los evangelios? Esta es una referencia a la transfiguración y ofrece la explicación de la extraña declaración que también se ve en Mateo capítulo 16, verso 28. Mateo sigue con el relato de la transfiguración. Pero mire cómo dice aquí en esta versión. En esta versión dice, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria, de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Se acuerdan que en la otra versión dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Entonces, está diciendo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y el verso 18, mire lo interesante. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Lo que está diciendo Jairo. Testigos. Escucharon ellos mismos. Imagínate esa bendición de escuchar al Dios Todopoderoso su voz y saber que él estaba señalando a su hijo y diciéndole, este es mi Hijo amado, con quien me da gran gozo. Cuando él le habla en Mateo de que este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, él dice, a él oíd. O sea, escúchenlo a él. Pónganle cuidado, él es mi Hijo, su Salvador. Amén. Entonces, ve como cada versión nos está aclarando mucho más y nos está hablando de esa transfiguración que está hablando aquí el apóstol Pedro. Esa es la referencia de lo que pasó. Ellos fueron fieles testigos. Sí, nadie podía refutarles a ellos porque ellos lo que estaban hablando era la verdad de lo que habían visto. Ellos no se estaban inventando nada. ¿Por qué? Porque estuvieron con Jesús. Estaban testificando, dando un testimonio. Él es el Hijo de Dios. Yo escuché la voz. Yo lo oí. Tremendo, ¿no? Verso 19. Amén. Verso 19. Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad. Es una luz, sí. Hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana,
les traerá nueva luz al corazón. Amén. Qué lindo, vea. Sí, a ver. Acá dice, debido a esa experiencia yo escribí Transfiguración. Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Amén. Tremendo. Sí, léelo ahí en la... Y ahorita Jairito lo lees en la Valera, por favor. Aquí en la TLA dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Amén. Está hablando de una seguridad, de una autoridad de las Escrituras que se confirma. Léelo ahí, Bras. 19. Sí, Tenemos también la palabra... sí. Es que se me apagó. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Miren lo interesante. Amén. Por eso está diciendo ahí, mire, algo más seguro y fidedigno que el ser testigo de la transfiguración es la palabra profética más segura, como dice ahí. ¿Sí? Por eso dice, ahí en las otras versiones dice, pónganle cuidado a las palabras proféticas. ¿Sí? Ahí lo está diciendo muy claro. Porque la palabra profética más segura, ¿dónde está? En la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Y por eso dice que la escritura es como una luz enfocada sobre la venida, ¿sí?, del lucero de la mañana. Como una antorcha, exactamente, una luz, un lucero. Tremendo eso. Verso 20. Verso 20, vamos a leerlo para... Pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar. Ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ajá, como uno quisiera. Si no es una interpretación humana, personal, sigue. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiadores por el Espíritu Santo. Fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Guiados. Sí. Disculpe. Guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ok, vea lo interesante. Vayan poniéndole mucho atención. Mire lo que dice aquí el 21. Sí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verso 20? 21. No, 20. No, el 20 primero. Estamos en el 20. Ah, bueno. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo el verso 20? Que ninguna profecía de la Escritura ha de ser interpretada aparte de otras referencias al mismo tema. ¿Sí? Porque todo concuerda. ¿Sí? La profecía, la palabra profética más segura está en la palabra. ¿Sí? Por eso es que cuando la palabra de Dios nos está diciendo que escuchemos las profecías de los profetas, valga la redundancia, y nos está dejando ver aquí claro cómo Pedro, después de haber presenciado lo de la transfiguración, aún él testifica de lo que él vio y oyó. Así nos debe pasar a nosotros en este tiempo. La Biblia no la podemos interpretar cualquiera que se le ocurra leer un versículo e interpretarlo, porque la palabra de Dios se interpreta sola.
Sí, ¿Y por cómo sí sé misma. yo que se interpreta sola? Porque lo que está escrito en el Nuevo Testamento ya fue dicho en el Antiguo. Amén. Y esa es la mejor manera de uno como creyente darse cuenta de que si a mí me leen un versículo, me lo interpretan fuera de un contexto y no me dicen, sí, esto ya fue escrito en el Antiguo Testamento y no me muestran, eso es una interpretación que hay, como Humana. leer un periódico e inventarme la noticia, ¿sí ve? Exacto, tengo que siempre ver que el versículo venga de una profecía que ya fue dicha, de algo que ya se escribió en la antigüedad, porque esa es la palabra de Dios. Por eso estamos hablando en este punto de que esa autoridad de las escrituras dice es confirmada por la profecía, Exactamente. cumplida ya. ¿Sí me entiendes? Confirmada por esa profecía que ya se cumplió. Por ejemplo, ¿quién profetizó que Jesús iba a morir crucificado y que lo iban a lacerar y le iban a hacer todo? Isaías. Usted va al Antiguo Testamento y busca en el libro del profeta Isaías y él lo dijo todo. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento del Señor Jesús el Salvador hasta su muerte. Sí. ¿A Jeremías también? Claro que sí. Todas las profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Ven? Mira lo interesante ahí, ¿no? Ahora sí el 21. Encuentra ese sentido a la vida de Jesús, ¿no? Exacto. ¿Y a qué vino? ¿Y por qué? ¿Cuál era su misión? Ok. Dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, tremendo. Voy a leérselo aquí. Dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Mm? ¿Sí? 21, sí. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Amén. Fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué es lo que nos está diciendo, en otras palabras, estos dos versículos o ese versículo 21? Dice que los santos hombres eran hombres puestos aparte para la tarea de escribir la escritura. ¿Sí ve? ¿Y qué pasó con ellos? Que ellos fueron motivados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cual barco de vela que es movido por el viento. Es una similitud, ¿no? Así fueron inspirados ellos, motivados por el Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que, por eso es que Dios escogió a los profetas y les dijo, venga, yo necesito que usted me dé un mensaje. ¿Sí? Dios los sacó, lo escogió y ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir la verdad. Amén. O sea, ninguna profecía es de interpretación humana. ¿Sí? Toda la interpretación de la palabra de Dios está bajo la autoridad de cada profecía cumplida en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Sí, hay Entonces, iglesias. nosotros no nos estamos inventando nada. Que le dice a uno, que la gente que le dice a uno, ay no, la Biblia eso fue escrita por hombres y, ¿sí? Y uno les puede responder de esa manera. Claro. Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Con esos versículos desde el verso 19 en adelante Sí. al 21. Amén. Bien, si ven que eso está muy claro, está hablando totalmente claro de lo que la palabra de Dios ya fue confirmada, cumplida, por eso la autoridad de la escritura es confirmada por esa profecía que ya se cumplió. Verso 15 al 21, ¿listo? Ahí terminamos el primer capítulo. Tercer punto del bosquejo. ¿Cómo se llamaba el tercer punto del bosquejo? La apostasía es introducida por falsos maestros. ¿Y dónde está eso? Capítulo 2, todo el capítulo 2. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 2? Tiene 22, ¿cierto? Miren a ver si es verdad. Tienen 22. ¿Amén? Ok. Entonces miremos el versículo 1 para comenzar en esta parte.
¿Cómo la apostasía es introducida por falsos profetas o por falsos maestros mejor? Verso 1, ¿qué dice? Sí. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. ¿Quiénes introdujeron las herejías a la nación de Israel? Los falsos Los falsos profetas. y maestros. Exacto. Mira como dice acá, en Israel también hubo falsos profetas, tal como había o habrá, perdón, falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Oiga, Tremendo pastor, eso, ¿no? un comentario, Esos pastor. falsos profetas, esos falsos maestros introdujeron la herejía, ¿sí? Todavía se ve esto. Las iglesias se levantan Claro. personas que empiezan a hablar o a enseñar falsas herejías. Claro. Es que inclusive uno aquí por las redes muchas veces le llega un mensaje así todo como con un título muy sugestivo Ajá. y uno mira a ver de qué se trata y se da cuenta que no están hablando la verdad. Está fuera del contexto bíblico. Amén. Totalmente. Hay que tener en Tremendo. cuenta Hay que eso. tener mucho cuidado. ¿Por qué nos está hablando este versículo 1 de los falsos maestros también? Porque si los falsos profetas introdujeron la herejía en la nación de Israel, pues los falsos maestros son los mensajeros de la herejía, ¿sí? Porque ellos son los que enseñan la apostasía a la iglesia. ¿Ustedes saben qué es la apostasía? Yo los dije hace 8 días. La mentira. Los que niegan la fe, los que se han apartado y empezaron a negar todo lo de Dios. Eso es, claramente. Entonces, esos falsos maestros son esos mensajeros de herejía y de apostasía a la iglesia. Y escuchen esto, mire, una de las señales que los identifica es que niegan la obra redentora de Cristo o que Cristo hizo por ellos. ¿Sí? Dios nos ampare. Dios nos guarde. Amén. Eso es lo que pasa con esas es una de las señales que los identifican a ellos. Ellos están negando totalmente esa obra redentora de Cristo que hizo por cada uno de nosotros. Y aún por ellos mismos, ¿no? Versículo 2. Sí, el verso 2. Estamos en capítulo 2, ¿no? Dice, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Amén. Verso 2. ¿Quién más tiene el verso 2 ahí? Dice, habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Amén. A ver, ¿qué dice ahí? Dice que y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Está hablando de falsos seguidores que irán tras los falsos maestros. Los elegidos de Dios que somos nosotros no podemos ser engañados permanentemente. ¿Saben qué? El enemigo está acechando a todos los cristianos para engañarlos, para hacerles creer otras cosas totalmente diferentes a la palabra. Claro, perdón, los falsos maestros, los falsos profetas, pues hablan de la Biblia, toman versículos y pasajes, pero a veces ellos hacen eso para atraer a las multitudes y a la gente para que les crean. Pero a veces dan pasajes que están fuera de contexto, pero como usan la Biblia, la gente dice, no, pero es que en la Biblia sí ve que él lo dijo.
Ahí está. Nosotros que somos los hijos de Dios, los elegidos de Dios, tenemos que estar cuidándonos de ser engañados. Amén. Tener discernimiento. Muy bien. Hay un versículo en la Biblia que lo explica por qué hay Dios permite esas sectas falsas, porque eso lo que conduce es a que se levanten sectas falsas. Voy a darles el versículo, 1 Corintios 11, 19. Vamos a leer un momentico. 1 Corintios 11, 19. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Once 19 dice: Sí. así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Sí ve? Sí, léelo ahí va a ser más claro todavía. Primera de Corintios 11, 19. En realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Amén. ¿Sí ve? Tiene que haber divisiones, sectas, porque eso va a diferenciar quiénes son los verdaderos. Amén. Léelo en la Reina, ¿tienes ahí? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Ahí está muy claro. Gracias. Entonces, está hablando de esos falsos seguidores y por eso él está diciendo es necesario que se levanten esas falsas sectas para que ustedes que son los elegidos, los escogidos de Dios, se diferencien de esa gente que está mal. ¿Cómo más nos damos cuenta, por ejemplo, cuando un billete es falso? Cuando lo juntamos con uno que es verdadero. Es la única manera de poder diferenciar el uno del cuál otro. es el bueno y cuál es el malo. Eso es más o menos lo que quiere decir el versículo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hay gente falsa dentro de la iglesia? Cuando realmente está entre los buenos y uno empieza, por eso el mismo Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es el que nos va a dar testimonio de quién es el verdadero y quién es el falso. Amén. Miren, aquí encontramos algo interesante también en el versículo 3, ¿sí? Ya leyeron el 12 en otra versión, ¿cierto? Sí. En el versículo 3 habla de una palabra que se llama avaricia. Y esa palabra avaricia es otra señal de los falsos maestros. Leamos el verso 3. ¿En el mismo capítulo? Sí, claro, estamos en el 2. El 2 es todo este segundo. Ah, es que pasamos de Corintios. Ah, sí, no. Volvamos a la carta, sí. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Y por avaricia harán mercadería entre vosotros Así ven. con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire cómo dice acá, dice el verso 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Aquí viene algo muy interesante en los versículos que siguen. Pónganle cuidado lo que vamos a ver acá. Porque la avaricia es otra señal de los falsos maestros, ¿sí? Noten que cuando hay falsos maestros les importa es el dinero. Sí, pero tráiganme ustedes esto. Sí, pero Lo hacen por sí. eso. Sí. Ok, léelo ahí, Sandra, también. Dice, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero,
y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. Bien, miren lo interesante. El apóstol Pablo lo que hace aquí en los siguientes versículos es dar una lista de las tres clases de apóstatas, de las tres clases de apóstatas del pasado que van a aparecer en el futuro. ¿Sí? Y en el versículo 4 está el primero. Y se llama los ángeles que pecaron. Vamos a leerlo en la Biblia. Verso 4. Segunda de Pedro 2, 4. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. ¿Sí? Amén. ¿Cinco? El 4. ¿Sí era ese? Sí, señor, está perfecto. Porque está hablando de los ángeles que pecaron. ¿Qué fue lo que les pasó a esos ángeles que pecaron? Se rebelaron contra Dios. Y la rebelión contra Dios se manifestará en los postreros días. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Exacto. No los perdonó, sino que ¿a dónde los mandó? ¿Al infierno? Y los encadenó por haberse rebelado contra Dios. Imagínense. Recuerde que uno de ellos quiso ser como Dios. ¿Y qué pasó? Fue sacado. Ajá. Pues es que ese era su castigo por haberse rebelado contra Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo está dando una clase de apóstatas del pasado que ahora en este tiempo, ¿qué va a pasar? Van a aparecer también, o ya han aparecido. Ya están aquí en este mundo. Entonces, todos esos apóstatas que pecaron o que se rebelan contra Dios está siendo manifestado en estos postreros días. Mire, aquí miremos un versículo del Salmo 2, 1 y 3. A ver. Y volvemos a Segunda de Pedro, ¿no? No pierdan Segunda de Pedro, pero leámoslo un momentico para que Salmo 2, 1 al 3, para que entendamos un poquito más lo que estamos viendo acá. Salmo 2, del 1 al 3. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan... ¿Por qué se amotinan las gentes? Es una pregunta así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta el 13. Sí, ¿Qué están haciendo? Rebelándose. se rebelaron, sí. Sí, es una rebelión contra Dios manifiesta. Y eso es lo que se está viendo hoy en este mundo, iglesia. Una rebelión total contra Dios. Hable de alguien de Dios y verá. Cuando la gente no tiene temor ni respeto por Dios, dice, no hable de eso, yo no creo en eso, eso es una fábula, es una mentira, es una historia, ¿sí o no? Y lo tratan de sacar a uno como sea. Pobrecitos. Están ignorantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven? Hay una rebelión total contra Dios en este mundo, iglesia. Los gobiernos. Sí. Claro, exactamente. No quieren nada. ¿Y sabe cómo se llama eso? Rebelión. Y la rebelión es pecado. ¿Y a dónde van los que se rebelan? Al infierno. Claro. Exactamente. Claro. Esa es la primera clase de apóstatas que pecaron en el pasado. La segunda está en el versículo 5 y la tercera está en el verso 6. Vamos a mirar hasta ahí. Bueno, entonces miremos verso 5. Ahí, segunda de Pedro 2, 5.
Sí, léelo. Sí, 2:5. Ahorita lo lee José en la otra versión. Léalo ahí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Aquí está un poquito más explicado. Mira lo que dice. Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Quién eran los que se vivían sin Dios? ¿Cómo se llaman los que viven sin Dios? Sí, ¿los qué? Los que se rebelaron, los impíos, los malos, los que se rebelaron contra Dios. Léelo, José, ahí en esa, a ver. Sí, el verso 5. Dice, por eso mi consejo es que pongan todo, ¿no? Entonces, 2:5. 2:5. 2:5, ¿sí? Sí. Entonces, Dios tampoco perdonó a la gente malvada Ajá. que vivía en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Sigue el 6. ¿Está ahí? Hasta ahí. ¿A quién salvó? Amén. Su familia. Muy bien. Entonces, ¿qué está hablando el verso 2? Los impíos de los tiempos de Noé. Esos son los otros apóstatas que también se van a levantar en este tiempo. ¿Sí? Esos impíos que no quieren nada con Dios. Y Dios va a salvar a su pueblo y se lo va a llevar a su pueblo que cree. Amén. Bueno, aquí hay una referencia también, anótenla solamente, porque dice que en el verso 5 que los impíos de los tiempos de Noé excluyeron de sus vidas a Dios. Y aún dice la palabra en su comer, en su beber y en su casamiento. ¿Se acuerdan que eso lo habla en Mateo? Anoten esta cita, no la lean ahora, pero la leen en casa, porque es un poco, dice Mateo 24, 37 al 39. Ahí es donde habla de eso. Comían, bebían, se daban en casamiento. ¿Se acuerdan? Ok. Mateo 24, 37 al 39. Es la referencia para ese versículo. 37 al 39. Exacto. Ok. Bien, y la tercera clase de apóstata está en el versículo 6. Capítulo 2, verso 6. Miremoslo un momentico. Verso 6. Sí, condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Son apartados de Dios, gente mala. Sí. Aquí dice, tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá. Mire el ejemplo. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Claro, van a ser destruidos como son. ¿Por qué van a ser destruidos? Por la inmoralidad que había en esas ciudades. ¿Sí? O sea, que recuerden que la inmoralidad crasa, como dicen, la inmoralidad tenaz, fue la que caracterizó a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Eso usted lo puede ver en Romanos 1, 24 al 32, cuando habla de toda esa depravación inmoral que hay. ¿Sí? Y mira, pastor, que es lo mismo que vivimos hoy en día, porque en ese tiempo se practicaba la pedofilia, se practicaba el homosexualismo,
se practicaba el Lo lesbianismo. estamos Todo viendo lo que se está totalmente viviendo hoy. Sí. en este momento es lo que se vivía en ese tiempo. No hay ninguna diferencia entre ese momento y este. Amén. Por eso es que yo pienso que cuanto más debemos estar consagrados a Dios, porque en cualquier momento el Señor como que ya no soporta más tanto pecado, que cuando Él toma la decisión, nadie lo va a parar. Y está dando un Nadie. ejemplo el apóstol Pedro que vamos a ser destruidos como o van a ser destruidos los que están apartados de Dios como Sodoma y Gomorra. Con un juicio tremendo. Perdón. La cita para que la lean en casa, Romanos 1, 24 al 32. Ahí es donde habla de la depravación total de los hombres. ¿Se acuerda que habla de los homosexuales, de los hombres y mujeres que se acuestan mujeres con mujeres, hombres con hombres? Ahí está hablando en Romanos 1, 24 al 32. Totalmente. Exactamente, es lo que estamos viendo en este tiempo. Sí. En cualquier parte, en una esquina, ustedes ven uno más. Exacto. No sé. Amén. Bueno, leamos el verso 7, 8 y 9. Sí, lo que está sucediendo. Terrible. Versos 7, 8 y 9 y terminamos ahí y nos quedan hasta el 22 en la próxima clase. Tal vez terminemos también el capítulo 3. Ya estamos terminando el libro. Sí, vamos suave. A ver, ¿quién quiere leer versos 7, 8 y 9? A ver, Maricel en la palabra de Dios. Dice, pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. Mientras esperan el día del juicio. Amén, el juicio final. Sí. Es lo que veía. El problema fue de Lot haberse metido allá, ¿no? Porque parte de su vida al principio no sabemos cómo sería, pero después como esas ciudades fueron tan depravadas, inmorales, él empezó a sentir una angustia, él decía, no, yo no soy de aquí, yo no pertenezco a esto. Por eso la Biblia está diciendo aquí que él era, y en esta versión dice algo muy interesante. Dice que, exacto, que Dios rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de las vergonzosas inmoralidades de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Sí? Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver oír las maldades que esa gente cometía. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que juzgue a todos. Amén, el juicio final dice acá. Entonces, mire, esto sí aclara las cosas, ¿no? Porque el relato de Génesis no pone en claro que Lot fue justo, al contrario, pareciera que denota lo opuesto, porque se separó de Abraham, dijo, yo me voy para allá. Pero aquí está hablando algo diferente, ¿sí? Porque si Dios no hubiera visto un justo en esa ciudad, la acaba totalmente. Bueno, acabó con las ciudades, pero salvó a uno, lo sacó a él. Y al final el que realmente, él y sus dos hijas fueron los que salvó. Sí, claro.
Pero mire hacia dónde se fue yendo. Cuando se dio cuenta estaba en medio de una gente totalmente perdida. Exacto, claro. Por eso el verso 9 dice que Dios sí puede y hará dos cosas, de las cuales la experiencia de Lot sirven de ilustración. Y la primera es que Él va a librar de tentación a todos los piadosos. Y la segunda es que va a reservar a todos los malos, los impíos, los injustos, para ser castigados. Amén. Vamos a dar hasta ahí. Solo hay dos canastos donde van a ser echados los humanos. Amén. O en el canasto de los buenos y en el canasto de los malos. Amén. Aleluya. Bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo? Yo creo que mucho, ¿no? Muy interesante. Qué bueno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, queremos honrar tu nombre y bendecirte a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Señor Jesús, oramos que esta palabra que estamos aprendiendo versículo por versículo, Señor, nos enseñe a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, danos la sabiduría para vivir en este mundo que está totalmente alejado de Dios, rebelde contra ti. Muchos impíamente hacen lo que quieren y ya estamos viendo en nuestras calles de la ciudad y de nuestro país toda esa Sodoma y Gomorra que se vivió en el Antiguo Testamento. Hombres y mujeres depravados totalmente. Y crece cada vez más y más. Por eso, Señor, con temor y temblor te decimos, ten misericordia y guárdanos. Y que estemos preparados para cuando tú vengas nos vayamos contigo. Porque seremos apartados y los que están aquí impíos y rebeldes recibirán un juicio total. Señor, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos a escuchar y a seguir oyendo palabra de Dios. Dios los bendiga. Amén. No se vaya sin decir eso, usted lo conoce muy bien y le va a parecer un vecino.